Tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Del pasaje que leímos, voy a leer los primeros 9 versículos de este pasaje. Habla acerca de la parábola del redil y Jesús el buen pastor. El título que le he puesto a la meditación de este día: Jesús, puerta y pastor de sus ovejas. Jesús, puerta y pastor de sus ovejas. Sigan con su vista este pasaje, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría Jesús les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Cuando un ladrón intenta entrar a una casa, y no a su casa, sino a casa ajena, no entra por la puerta principal. Busca áreas por las que puede penetrar, por la puerta trasera, por una ventana o por algún espacio donde físicamente le permita penetrar. Y su idea es sorprender, es causar molestia y daño a los habitantes de esa casa. Si en esa casa tuvieran un perro como mascota, seguramente el perro olfatearía ese olor extraño del ajeno y empezaría a ladrar, y el dueño de la casa pudiese despertarse y pues defender y evitar el robo a su casa. Ahora piense que en lugar de un perro tuviesen una oveja como mascota. Una oveja. Sería algo absurdo, ¿verdad? Las ovejas son animales que tienen ciertas características especiales o muy particulares. Son frágiles, a pesar de que pudiesen verse muy regordetas por la lana que pueden llegar a desarrollar. Una vez que las trasquilan, pues se verá la realidad de ese cuerpo no tan fuerte, sino más bien frágil. Son dependientes totalmente de su pastor. Es decir, necesita que los conduzcan a donde hay un alimento, donde puedan estar en un lugar seguro. Entonces necesitan que alguien las lleve, y esto es su dependencia totalmente de su pastor. No saben buscarlo. Son torpes. Su capacidad visual a cierta distancia no ven más allá de 15 metros. Entonces no alcanzan a vislumbrar el peligro o el riesgo al que se pueden llegar. Entonces esto las hace torpes. Y andan en rebaño siempre, porque así aseguran su seguridad o su supervivencia individual. Necesitan estar en manada o en rebaño, y así se protegen mutuamente, pero con la idea de individualmente estar seguras. Algo bueno que podemos reconocer de las ovejas es que reconocen siempre la voz de su cuidador, de su pastor. Identifican perfectamente cuál es la voz de su pastor. Y esta es la razón por la que el Señor Jesús nos compara a sus seguidores como ovejas, porque somos frágiles, porque somos dependientes, porque somos torpes y somos grupales. Y no nos compara con perros, o con osos, o con leones, o con águilas. Es como si nos recordara sus propias palabras el Señor Jesús de Juan 15:5, que dice que separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Este discurso de Jesús, de este capítulo 10 de Juan, está incrustado entre 2 milagros importantes que relata Juan en su evangelio. El capítulo previo es acerca de la sanidad de un ciego, y el capítulo siguiente acerca de la resurrección de Lázaro. Importantes milagros en el ministerio de Jesús.
Y esto tiene sentido por la continuidad que lleva del capítulo 9 hacia el capítulo 10, acerca de esto que ocurrió del milagro de un ciego de nacimiento al cual Jesús le recobró la vista. Recordamos algunos detalles: que Jesús escupió hacia el suelo, a la tierra, hizo lodo, se lo aplicó en sus ojos y le dijo: ve al estanque de Siloé, y se enjuagó y su vista fue recobrada. Este mismo ciego al que los fariseos le interrogaban de cómo había sucedido ese milagro, quién lo había hecho, de dónde era ese que le había sanado. Pero fue un interrogatorio tan inquisitivo, tan hostigante, que él termina contestando, cansado y quizá gritando: ya se los dije y no me escuchan. El mismo ciego expresó en el versículo 30 del capítulo 9: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y terminan esos fariseos y escribas expulsándolo de la sinagoga. Y así es como Jesús va formando un nuevo redil, con una visión pastoral que pudiésemos llamar un tanto revolucionaria, recibiendo a aquellos que eran criticados y expulsados por no obedecer o no sujetarse a las reglas impuestas de un redil asfixiante y pastores sin compromiso, y por oír y seguir al verdadero pastor. De hecho, en el pasaje del capítulo 9, si después lo leen, los padres del ciego incluso tampoco querían decir nada acerca de esto ocurrido, porque tenían el temor de aquel que hablaba sobre el Mesías o que seguía al Mesías, eran expulsados de la sinagoga. Esas ovejas, más bien sus ovejas, que oyen su voz, le reconocen y le siguen. He considerado 4 encabezados para meditar sobre este pasaje en este día, para entender o comprender la enseñanza de Jesús para nosotros. Jesús, la puerta del nuevo redil. Jesús, el verdadero pastor de sus ovejas. Sus ovejas obedecen a su voz y otras ovejas obedecerán a su voz. Jesús, la puerta del nuevo redil. Es evidente la popularidad de Jesús, esta que estaba formando, que le causaba irritación y molestia, que brotaba del corazón de los escribas y los fariseos, que Jesús tomara esa popularidad y que la gente lo siguiera. La gente lo seguía por su mensaje amoroso, pero a la vez era un mensaje crítico y directo. Marcos habla sobre esta forma de hablar de Jesús. Marcos 1:22 dice que se admiraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los fariseos eran capaces de cuidar y guiar como pastores a ese rebaño que tenían que cuidar. Cuando habían establecido un sistema religioso incumplible, lleno de reglas y fundamentos que hasta ni ellos mismos eran capaces de obedecer. De tal modo que ese redil tradicional judío dejó de ser el sitio de seguridad y paz para las ovejas. En los versículos 7 al 9 del pasaje del capítulo 10 que leímos, Jesús asume el papel de yo soy la puerta de las ovejas. La puerta del nuevo redil donde las ovejas hallan salvación, donde pueden entrar y salir y hallar pastos. Las ovejas, dependientes de su pastor, de su cuidador, necesitan que las lleven a pastos frescos, a pastos que aportan alimento vigorizante y además donde se pueden estar tranquilas y descansando una vez que ya comieron. Me hace recordar al Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La religión tradicional se había convertido en un sitio donde no se hallaba paz y donde la salvación se había vuelto inalcanzable. Sin proveer alimento fresco, sino simples pacas viejas, quizá con humedad resguardada, sin sabor, sin nutrientes, y donde los pastores, los escribas y fariseos no se interesaban por las ovejas. De hecho, no eran sus ovejas. Simplemente eran los asalariados que dice el versículo 12, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No le importan las ovejas. Ese redil no procuraba resguardar a las ovejas, daba fácil acceso a los ladrones que podían saltar o brincar, y su puerta era incapaz de evitar el robo y la dispersión de las ovejas, tal como pasó con el ciego que fue sanado, y los pastores irresponsables lo expulsaron de la sinagoga, dejaron ir al ciego, dejaron ir a esa oveja, y pareciera que esto fuese la perdición para cientos de ovejas así dispersas. ¿Te has sentido así en algún momento de tu vida? ¿O actualmente tu condición de vida es así, que estás viviendo en un redil que no te proporciona sano alimento, que no oyes la voz de Dios y solamente oyes y repites letanías y no infunde paz ni aliento a tu corazón y no te da certeza de ser aceptado y redimido por Dios? Caminando sin sentido por la vida, ni orientación directo a la perdición. Y esto tiene que ver con esa característica de las ovejas, de su poca visión a cierta distancia, que no vislumbran el peligro, no vislumbran la barranca y pueden caer fácilmente y morir. Jesús viene a rescatar y a formar un nuevo rebaño, donde en su redil Él es la puerta. Él es la puerta de entrada, la única puerta de entrada para entrar y salir y hallar salvación. Juan 14:6 dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y no hay otra forma de llegar al Padre sino solo a través de Él, solo a través de esta puerta. Actualmente muchos creen que existen otras puertas para llegar a Dios, que existen otras opciones. A través de la meditación, de la concentración o a través de la naturaleza. Piensan que invocando o proyectándose hacia el sol, hacia la luna, hacia las constelaciones, pueden llegar a Dios. Otros piensan que a través de la psicología y de terapias pueden llegar a Dios. Otros utilizan el coaching, los coaching que de hace unos años para acá están de moda, usándolos como un entrenador para enseñarte a ayudar a tener una vida mejor. La logoterapia es una rama del psicoanálisis y lo utilizan como psicoterapia, incluso muchos predicadores, como motivadores más bien, e incluso con el propósito de asesorar para buscar y encontrar el sentido de la vida. Otros quizá echan mano de una estricta religiosidad, intentando agradar a Dios con el autocontrol de represión a hacer lo malo. Se autorreprimen para no hacer lo malo y tratar de así agradar a Dios y llegar a Dios. Y lo único que hacen es desechar y menospreciar la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en la mente y el corazón de cada uno. Juan 16 nos enseña que Él actúa guiándonos a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Acaso es necesario algo más que el Espíritu Santo para encontrar el sentido a la vida? ¿Necesitamos de algo más? El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice que somos pecadores. Esa es la realidad de nuestra vida. Somos pecadores. Y nos muestra que Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia que nos salva del juicio condenatorio de Dios y nos da vida eterna. Juan 3:16 afirma que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuimos hechos para la eternidad. Fuimos hechos para la eternidad. No fuimos hechos para vivir mejor aquí. Fuimos hechos para la eternidad. Jesús, el verdadero pastor de sus ovejas. En los versículos 1 y 2, en contraste con los ladrones que intentan entrar al redil por otra parte, Jesús asegura no solo ser la puerta, sino también es el pastor que entra por la puerta del redil. No solamente fue la puerta, también es el pastor que puede entrar a través de la puerta. Versículos 3 y 4, por favor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En la costumbre judía, los rediles de las ciudades eran muy grandes, de tal modo que muchos rebaños con su pastor entraban a ese redil, pero cada pastor metía y sacaba sus propias ovejas porque conocían su voz. Entonces entraban así muchos ovejas. En este versículo 3 que acabamos de leer, algunos comentaristas consideran que Juan el Bautista era el portero que abrió la puerta o le abre la puerta a este pastor de las ovejas, quien preparó el camino del Señor enderezando sus sendas. De esto habla Mateo 3. Abriendo la puerta para que el príncipe de los pastores entrara a tomar a sus ovejas. El pastor lleva fuera sus ovejas y va delante de ellas. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Una pregunta importante para nosotros sería, ¿conoces la voz de Jesús? ¿Estás acostumbrado a escuchar su voz? ¿Le identificas? Y además, ¿lo sigues? Ciertamente en esos rediles había muchas otras ovejas, pero no eran sus ovejas. Esto afirma que no todas las ovejas que están en el redil son suyas ni le van a seguir. No todos los que están sentados los domingos en una iglesia son ovejas de Jesús. No todos los que se sientan los domingos en el templo son ovejas del buen pastor. Esto es una dura palabra. Dice Romanos 9:6 que no todo Israel son Israel. No todo Israel es el pueblo escogido de Dios. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así están llenas tantas iglesias cristianas con asistentes ordinarios o algunos extraordinarios, por costumbre, pero sin vidas transformadas ni controladas por el Espíritu Santo. Oyen la voz del pastor, pero no reconocen ni obedecen a su voz. Es distinto oír la voz que identificarla, conocerla y obedecerla y seguirla. Qué fácil es ser cristiano los domingos y aquí en el templo. Es muy fácil, pero una vez saliendo y una vez empezando el resto de la semana, se transforman. Martin Lloyd-Jones, teólogo y predicador inglés, decía, es una pérdida de tiempo, energía y aliento intentar conseguir una conducta cristiana de personas que no son cristianas. No podemos pedirle a alguien que no es cristiano que se comporte como un cristiano. En el versículo 10, en contraste con Jesús como el buen pastor, el propósito del ladrón es brincar el redil y robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. El ladrón, el falso pastor, solo quiere satisfacer sus propias necesidades. Roban lo que no les pertenece. Pueden impregnar a las ovejas prometiendo riquezas, prosperidad, pero quedándose con las riquezas de sus ovejas. Recuerdo mucho a nuestro amado pastor Delfino Rodríguez que decía respecto a estos grupos de pare de pedir. ¿Se acuerdan de esa expresión que decía el hermano Delfino? Pare de pedir. Matan la confianza de quienes confiaban en ellos, sobre todo una vez que se da a luz la verdad de sus vidas de estos falsos pastores. Y destruyen así la fe de muchos. Por eso hay tantas ovejas saltando de una iglesia a otra, buscando otros pastos frescos, sanos, verdadera protección y paz a sus vidas. Solo Jesús declara, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo Jesús es capaz de expresar estas palabras para sus ovejas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y abundancia, la expresión de vocablo griego, da a entender que es algo que va más allá de lo necesario. Algo que va más allá de lo necesario. Eso es la abundancia y no tiene que ver con la salud o la riqueza. Abundancia tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón y no lo que hay en las manos o en una cartera.
Jesús, como verdadero y buen pastor, conoce a cada una de sus ovejas y los conoce por su nombre. Si tú eres una oveja de Jesús, Él te conoce por tu nombre. Te conoce por tu nombre. ¿Recuerdan el himno, aquel hermoso que cantamos? Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos, cada día tú me llamas. Y tanto es el vínculo de amor del buen pastor con sus ovejas que es capaz de dar su vida por ellas. De dar su vida, contrario a la acción de los falsos pastores y los falsos ladrones y los pastores asalariados. Versículo 17-18 habla que el verdadero pastor ha puesto su vida ofreciéndola y la vuelve a tomar. Ofrece su vida y la vuelve a tomar. Y Jesús con estas palabras estaba profetizando su obra redentora en la cruz del Calvario. Nadie es capaz de quitarle la vida. Aunque Satanás creyó haber triunfado y haberle quitado la vida, Jesús asegura, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y sólo así estaría cumpliendo el mandamiento recibido de su Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre y lo cumplió con su muerte en la cruz. Y era necesario que el buen pastor también fuera el cordero perfecto inmolado en la cruz, porque sólo a través del derramamiento de sangre podíamos obtener vida eterna. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La obra completa de redención ocurre no solo en la cruz y en la sangre derramada, sino en la resurrección de Jesús, en la resurrección del buen pastor, que al salir de la tumba triunfante, podemos entonces entender otra vez estas palabras que acaba de decir Jesús. Nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sus ovejas escuchan su voz. Cuando llega el pastor al redil, a pesar de estar resguardados varios rebaños, las ovejas de su pastor reconocen su voz. Cada oveja, cada rebaño reconoce la voz de su pastor. Reconocen su entonación, la fuerza con que les habla, el cariño con que les habla. Las conoce por su nombre. Piensen en nombres de ovejas. La china, la pequeña, la molona, la tragona. Ahora piense en su nombre, que Jesús nos llama por nuestro nombre. Y no necesita estar arreándolas como a las vacas. Vean lo distinto los ganados de las vacas con las ovejas. A las vacas hay que estar arreando para que avancen. Y a las ovejas necesitan hablarles y siguen la voz, van atrás de la voz de su pastor. Son guiadas por esa voz. Versículo 27-28 de este capítulo 10, vean las hermosas palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosas palabras de consuelo y de seguridad de parte de este buen pastor. Nada nos puede arrebatar de sus manos. Ni tristeza por muchas situaciones que podemos estar, por depresión, ni por enfermedad, ni por soledad, aquel que está solo por viudez, por divorcio, por accidente, por cualquier situación que pudiese provocar soledad en algunas personas, ni el maltrato físico o un maltrato emocional, ni siquiera el COVID-19, hermanos, ni siquiera el COVID-19 nos puede separar de sus manos. Ni Satanás con sus demonios, ni la muerte misma, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Jesús asegura que sus ovejas no seguirán al extraño. No seguirán, sino que se alejarán y huirán de él. Esas voces extrañas podrán identificarlas y dicen, esta no es la voz de mi pastor. Y huir significa retirarse lo más lejos posible. La misma palabra que le decía Pablo a Timoteo acerca de que huyera de las pasiones juveniles. Aléjate lo más lejos posible. Cuanto te sea posible, aléjate. No escuches ni sigas voces extrañas, hermano.
Habrá voces extrañas que pudiesen ser muy maravillosas, muy sorprendentes, muy hermosas, casi bíblicas, pero son ajenas. Sus ovejas deben solo escuchar la voz de su pastor porque han recibido tanto beneficio, tantos cuidados, tanta protección y provisión como para que se alejen de la voz de su pastor y sigan la voz de un extraño. Al igual que entonces muchas ovejas hoy pueden oír la voz de Jesús, pero no la conocen ni la entienden, ni entienden sus palabras, o escuchan pero no quieren obedecer a su voz. ¿Cómo puedes pretender escuchar la voz, su voz, si no lees su palabra, si no lees su Biblia? Al no leer la Biblia, no conocerás ni podrás reconocer la voz del buen pastor. Si no te acostumbras a escuchar su voz, no vas a identificarla. Cuando un bebé nace, ya sea por cesárea o por un parto normal, el bebé llora y es parte de algo que tiene que ocurrir para que se expandan sus pulmones y empiece a respirar adecuadamente. Y mientras estamos secándolo y cortando el cordón y reanimándolo, pues el bebé sigue llorando, no se calma. Pero cuando lo acercamos a la mamá para que lo vea y le enseñamos el bebé, le enseñamos su cara y qué sexo es, entonces le decimos a la mamá, yo siempre les digo a las mamás, háblele, ya conoce su voz, dígale algo. Entonces ya la mamá responde y dice, bebito, mi chiquito, qué bueno que ya hasta tiene nombre ese bebé, ¿no? Entonces le empieza a hablar y los bebés se callan. Se callan los bebés, porque esa voz ya lleva 9 meses escuchándola, están acostumbrados a escuchar esa voz. ¿Qué tan acostumbrado está usted a escuchar la voz del buen pastor? ¿Qué tan acostumbrado está? El pastor desde muy temprano va al redil, empieza su labor de su cuidado pastoral, desde muy temprano va al redil y llama a sus ovejas. Por su nombre las va llamando y las va sacando para llevarlas a pastos frescos, a esos pastos donde todavía hay el rocío de la mañana. No los saca a mediodía, no los saca cuando está el sol intenso y todavía recorrer, a llegar hasta la loma o a los pastizales. A esa hora las ovejas ya disfrutaron del alimento, de un alimento fresco. Muchas ovejas le han quitado importancia a escuchar desde temprano la voz del pastor. Le han quitado importancia a no escuchar esa voz del pastor desde temprano. David nos enseña, Salmo 63:1, y él decía, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. De madrugada te buscaré. Mi alma, no solamente mis emociones, mi carácter tiene necesidad de ti, también mi carne, también estos huesos, este cuerpo que me da, también tiene necesidad y anhela al Señor. Así debería ser nuestra necesidad. Cristo se levantaba a orar muy de mañana, siendo aún oscuro, dice Marcos 1:35. Quiere decir que todavía no salía el sol y él ya estaba orando, ya estaba escuchando la voz. No quiera darle al Señor lo que le sobra del día, hermano. Lo que ya al final del día es tanta la prisa, la urgencia de salir temprano porque se hace tarde, no, ni desayuna físicamente ni desayuna oyendo la voz del pastor, y va y hace su labor, la escuela, y ya está en la noche cansado, fastidiado, con algún problema cargado del trabajo, alguna situación, y quiere a esa hora ponerse a escuchar la voz del pastor, leyendo así su Biblia en esas condiciones. Le aseguro que al 4.º versículo ya se quedó dormido. También hay ovejas que se han vuelto flojas para escuchar la voz de Dios. Quieren que el pastor ore por ellos y les diga cuál es la voz de Dios para sus vidas. Pastor, ore por mí. Ay, pastor, es que usted ore por mí y pregúntele cuál es la voluntad de Dios para mí. Usted diga, ya usted me dice.
La voz del verdadero pastor es dirigida en forma individual, nos conoce por nuestros nombres. Quizá usted y yo, varios hermanos, coincidamos haber leído el mismo pasaje un día, pero a usted le habló de una forma, a usted le habló de otra forma y a mí me habla de otra forma. El Señor nos habla dirigida en forma individual, personalizada, atención personalizada de parte del pastor. Recuerde que nos conoce por nuestro nombre y nos habla cada uno. Ay, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué querrá Dios de nosotros? Es que pues ya estamos esperando un bebé y debemos casarnos, debemos vivir en unión libre o abortamos y no pasó nada. No necesitas que el pastor te lo diga. Al leer su palabra, escucharás la voz del príncipe de los pastores y te dirá: estás en fornicación, estás en pecado. Todos buscamos o deseamos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios, hermano? Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios siempre es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que eso sea su punta de lanza en su vida. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Siempre será nuestra santificación. Otras ovejas escucharán su voz. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué hermosa declaración de la boca del buen pastor. También tengo otras ovejas. Vean el tiempo de este verbo. Tengo, ya son sus ovejas, que no son de este redil, refiriéndose a los pueblos gentiles, a los cuales aquí estamos nosotros. Aquellas también debo traer. El tiempo del verbo es a futuro. Tengo, ya son mías, pero debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bendita la misericordia de Dios, que a través de su Hijo Jesucristo, quien extiende su pastorado a los no judíos y nos alcanza hasta nosotros para ser parte de su rebaño, para ser parte de sus ovejas. Que al escuchar su voz fuimos atraídos con lazos de amor y pasamos a ser parte de su rebaño. Y esto es su iglesia, eso es nuestra iglesia, que es la iglesia del Señor. Hemos sido alcanzados y cobijados por el Evangelio, predicado por hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y nos da la oportunidad y el privilegio de pertenecer a su rebaño. A pesar de que muchos de los judíos de los judíos le rechazaban consciente y voluntariamente, incluso ahora, en la actualidad, los judíos siguen rechazando al Cristo como el Mesías. Cristo sigue siendo el verdadero y buen pastor que te está invitando para ser parte de su rebaño. Quiere darte vida y quiere dártela en abundancia. Quiere dártela en abundancia. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no le has recibido y no crees en su nombre, no eres hijo de Dios. No eres de sus ovejas. Puedes estarte reuniendo y presentándote aquí, pero si tú no has creído en su nombre y no le has entregado tu corazón, no eres un hijo de Dios. Y esta es la invitación del buen pastor este día, a que quieras ser parte de su rebaño. Él es la puerta para que puedas entrar a su redil, y Él es el pastor que te ofrece vida y vida en abundancia. ¿Quieres en su nombre? ¿Quieres aceptar esta invitación? ¿Quieres recibirle hoy? Este es el momento, hoy es el día de salvación. Yo te invito a ti, hermano presente, hermanos que nos ves por las redes sociales. A lo mejor estés acostumbrado a oír
o a escuchar la voz de Jesús, pero no obedecerlo ni seguirle. Te invito a que este día tomes la decisión de despojarte de todo aquello que te impide seguir. Puede ser soberbia, puede ser un pecado, puede ser orgullo, puede ser un sentimiento de que estás demasiado sucio en tu vida, pero solo Jesús es capaz de proveerte salvación y vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quieres tomar esta decisión hoy? Te invito a que inclines tu rostro, hermanos, en sus hogares, cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra bendita. Yo te suplico que tu Espíritu Santo cale en la mente y el corazón de cada uno de los que escuchan este mensaje. Padre Celestial, tu amor es infinito, tu pastorado es amoroso y es deseable, Padre Celestial, estar bajo tu cuidado. Redarguye nuestra mente, nuestra condición de pecado y permítenos escuchar tu voz. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre amado. Y yo te invito, hermanos, si has estado en esta situación de haber escuchado por tanto tiempo la voz del pastor, pero no haber entendido ni estar siguiendo su voz, sino llevando tu propia decisión de seguir tu camino. Puedes retomar el camino. El pastor te está invitando, está abriendo la puerta del redil. ¿Quieres entrar a través de él? ¿Quieres recibir los beneficios de su cuidado pastoral, de su amor bendito, de su salvación y redención? Toma la decisión. ¿Quieres hacerlo esta mañana? ¿Quieres ponerte de pie y decirle al buen pastor: Señor, aquí estoy? Soy frágil, soy torpe, dependo de ti y quiero aprender a escuchar tu voz. ¿Quieres hacerlo hoy, hermano? Te damos la oportunidad. El Señor te da la oportunidad de que te pongas de pie. Queramos orar por ti. Hermano, ahí en tu hogar también que escuchas el mensaje, toma esta decisión. Hoy es el día de salvación. Padre amado, te agradecemos porque tu palabra dice que no vuelve a ti vacía, que tu Espíritu Santo penetre en el corazón y la mente de los oyentes, Padre amado, de tal modo que escuchen tu voz, la voz del buen pastor. Gracias, Padre amado, porque nos enseñas a través de tu evangelio. En el poderoso y amoroso nombre del buen pastor, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.